Les saludo en el amor del Señor, les mando un gran abrazo. Vamos a dar comienzo a esta escuela dominical diferente que sigue siendo online, pero por ahora esta es la forma que el Señor nos ha dado para alimentarnos de su palabra, así que les invito a que busquen su Biblia y abran la palabra en Éxodo capítulo 2. Vamos a leer del verso 5 al 10 y lo haré en el nombre del Señor Jesucristo. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críalo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora que ya leímos la palabra, quédense atentos porque vamos a ver la exhortación de este mensaje. Hoy estudiaremos el nacimiento de Moisés, pero previo a eso realizaremos un repaso de la clase anterior. Recordemos que la lección hablaba del poder de la oración, donde el Señor nos enseñaba que es importante que en oración le contemos acerca de todas nuestras aflicciones, preocupaciones y alegrías. Es así como mediante la oración, la madre de Moisés le pidió a Dios que protegiera a su hijo, porque el faraón había dado la orden que matasen a todos los bebés que fuesen hombres nacidos de las mujeres israelitas. El pueblo de Israel era mayor en número en comparación a los egipcios. Y el faraón tuvo mucho temor de que los israelitas se unieran a los enemigos de los egipcios en una guerra y los derrotasen. Es así como el faraón pensó que si los castigaba y los golpeaba con dureza, ellos no los traicionarían. Pero Dios multiplicó en gran manera a los israelitas y los protegió porque este era su pueblo amado. Aunque más los golpeaban, más se multiplicaba el pueblo de Israel. Que el faraón dijo a los egipcios que arrojasen al río a todos los bebés que fuesen varones. Pero Dios había trazado un destino muy diferente para un recién nacido de 2 israelitas provenientes de la tribu de Leví, quienes para proteger al niño lo pusieron en una arquilla o canasto y lo dejaron que se fuese por el río, y la hermana de este niño siguió el canasto desde la orilla del río. Al cabo de un rato, la canasta llegó a la orilla, donde estaba la hija del faraón lavándose junto a sus criadas, cuando de pronto escucharon un bebé llorar. Al abrir la canasta, se dieron cuenta que era un niño israelita que no paraba de llorar. Fue entonces cuando salió la hermana del pequeño y le dijo a la hija del faraón si es que quería que consiguiese una nodriza, es decir, una mujer que le diera pecho. Por supuesto que aceptó la mujer, y como Dios tenía todo preparado, la nodriza que trajeron fue la mamá de Moisés, quien llegó a darle leche al pequeño. Entonces, la madre de Moisés lo crió hasta que creció y se lo llevó de vuelta a la hija del faraón, quien lo adoptó y lo hizo partícipe de todas las riquezas del reino y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo sacó. Esta triste pero increíble historia
nos enseña algo maravilloso. Satanás siempre tratará de atacar al pueblo de Dios, pero precisamente como somos pueblo escogido por Dios, Él se encargará de cuidarnos y protegernos, aunque se antepongan muchas situaciones, algunas tremendamente duras como la orden que dio el faraón de matar a todos los bebés, pero nadie puede con el Señor, ningún poder humano se podrá interponer a los planes de Dios. Este es el comienzo de una historia maravillosa, en donde Dios utilizó a Moisés para libertar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra nueva que Dios tenía preparada para los israelitas. Esta historia refleja lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, porque nos sacó del mundo para darnos salvación y con ella un lugar en el reino de los cielos. Esa ha sido la lección de este domingo. Pero como estamos en domingo de resurrección de la Semana Santa, debemos recordar que Jesús murió una sola vez por todos nuestros pecados. No murió todos los años como el mundo lo recuerda. Y no nos olvidemos que no hay mayor hito en nuestras vidas como cristianos que Jesús muriera por nosotros, por todos nuestros pecados. Y la resurrección es una gran muestra de su amor, pero por sobre todo de su poder, porque es el único que tuvo el poder de descender al infierno y rescatarnos de ese lugar. Y no hay nada en nosotros que podamos hacer para que Dios nos mire, porque nuestra naturaleza es humana. Es decir, es dada al pecado. Pero como dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y lo reafirma en el versículo 10 del mismo capítulo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Que el Señor les bendiga y les guarde junto a sus familias. Un abrazo. Ya niños, llegó la hora de realizar la actividad de la lección aprendida en este día. Para eso, les voy a pedir que escojan uno de los 4 versículos que les voy a nombrar a continuación y graben un video junto a sus padres donde ustedes reciten este versículo de memoria, sin hacer trampa. Los versículos son, puede ser uno de Hebreos capítulo 13, versículo 6, Salmos capítulo 62, verso 7, Salmos 143, verso 8, o Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Esperamos los videos. Un besito.